Bueno, la gente lo está viendo a través de Facebook Live, es el intendente municipal del distrito de Rivadavia, el doctor Javier Reynoso, quien nos está visitando aquí en estudios. Javier, cuando la gente dice la municipalidad tendría que haber actuado antes en este tipo de situación por el incendio de Glencore, ¿la municipalidad actuó antes, actuó después, actuó en el momento? Sí, hay distintas cuestiones. La primera tiene que ver con habilitación y contralor de estas plantas. La otra es la propia intervención en el hecho. Y la otra es las intervenciones que estamos tomando ahora para, digamos, de alguna forma sancionar todas las irregularidades que se fueron encontrando. En lo que tiene que ver con contralor y lo que se hace antes, yo creo que el municipio de Rivadavia es uno de los municipios pioneros en tratar la cuestión ambiental y con un cuerpo como la GAM. La GAM tiene sus limitaciones y las limitaciones tienen que ver con lo operativo, con, digamos, la infraestructura que puede disponer un municipio para el contralor. Tiene que ver con la capacidad técnica, ¿no? Ayer hablábamos con el director del OPDS de Operación Ambiental y ellos tienen un laboratorio que se ha equipado el año pasado de última generación y eso obviamente los municipios no podemos disponer. Y tiene que ver también con las limitaciones de la competencia. El municipio puede trabajar en radicación, digamos, en lo que tiene que ver emplazamientos. De hecho la Guardia Urbana Ambiental trabaja en lo que es tránsito de agroquímicos, trabaja en lo que tiene que ver con la zona de amortiguamiento, si se fumiga y demás. Y te puedo dar hechos concretos que he trabajado, como fumigación, y han sido los vecinos los primeros en denunciar, que se está fumigando en una zona prohibida, que viene transitando, digamos, en camioneta en el casco urbano agroquímicos. La GAM también ha intervenido en las ordenanzas locales en notificar lo que tenía que ver con la prohibición de la venta del 2,4 de éster, marcando, digamos, haciendo un trabajo de stock y diciendo que no se podía comercializar, y en la clausura de antes de ayer encontramos 2,4 de éster clandestinamente. Y después en el contralor, ¿no? Pero el contralor en estas circunstancias requiere casi ser un gran hermano. En una economía agropecuaria, digamos, obviamente el municipio no puede controlar todo el tiempo. Y de hecho hay otras situaciones. Nosotros tenemos la GUM que controla el tránsito y no le ha pedido a todos los que deciden manejar por primera vez, no lo podés controlar si tienen la licencia. Claro. Podés hacer controles periódicos y demás, pero hay una decisión, digamos, cuando uno decide manejar, va y saca la licencia. Bueno, cuando uno decide emprender un negocio de agroquímicos con la peligrosidad que tiene, conoce, digamos, requiere de un montón de cuestiones y licencias y habilitaciones que las conocen. Y más una empresa de esta magnitud donde tiene distintas plantas y sabe cómo debe funcionar. Más allá del contralor, no me tienen que controlar para que yo esté en regla. Yo como ciudadano, nadie me notificó, que en este caso vuelvo a decir, estaban notificados, nadie me notificó de las 26.000 leyes que hay en la nación, de las cuales tengo y estoy obligado a cumplir. Pero uno sabe, y la conducta del buen ciudadano es manejarse dentro de los patrones legales. Bueno, para una empresa que tiene la capacidad económica, técnica y demás, incurrir en estas cuestiones de irregulares implica una gravedad mayor. Y bueno, y después el malestar que todavía hoy tenemos, ¿no? Esta incertidumbre en su momento para atender el hecho, se traslada hoy a la incertidumbre todavía de que tenemos que nosotros investigar qué es lo que hay, cómo venía operando y demás, porque no hay una palabra oficial de la empresa. Por eso lo comparaba con un accidente de tránsito, ¿no? Digamos, la empresa tuvo un accidente y no participó más, digamos, chocó y se fue. Y me parece que es lo mínimo, y esa es la responsabilidad, y no estoy hablando de responsabilidad legal, ni administrativa, ni política, ni nada por el estilo. Estoy hablando de la responsabilidad humana de atender y hacerse cargo de que uno produjo un accidente. Después uno puede evaluar si hubo negligencia, responsabilidades dolosas, lo que fuera. Quiero preguntarte esto, Javier. Hasta ahora, desde el sábado hasta hoy, estamos a miércoles, ¿algún responsable de la empresa, algún representante, algún directivo de esta empresa multinacional de Glencore se hizo presente, fue al municipio, trató de hablar con vos,
No, ni siquiera recibí un llamado. Yo recibí en su momento llamados de todos los organismos de nación, de provincia, que tenían que intervenir, y con la aplicación del caso no recibí un llamado de la empresa, digamos. Y esto es claro, ¿no? Nosotros nos responsabilizamos del hecho en el sentido de que todo hecho de esta magnitud que pasa en nuestra comunidad, somos responsables. Cuando uno decide adoptar la función pública, digamos, es responsable, y vuelvo a decir, no es responsabilidad legal y administrativa, que esas son otras cuestiones que tienen que ver con papeles en orden, digamos, para hacerlo más simple. La responsabilidad de estar a cargo. Y nosotros somos tan responsables de como un accidente que pasa en la vía pública, y por eso atendemos el accidente y demás, como estos hechos de gran magnitud, y quien emprende una actividad privada es responsable de todo lo que pasa en su actividad, en su predio y demás. Y eso, digamos, es lo que más enoja en estas circunstancias, porque se sirve de una comunidad y ni siquiera siente la obligación de darle respuesta a esa comunidad, al vecino que estuvo en alerta, al bombero que acudió, un bombero voluntario que dejó de su actividad privada para ir a atender y que se expuso a esa, digamos, una responsabilidad de dar las explicaciones, hacerse cargo, y que hoy estamos haciendo cargo con todos trámites y demás sancionatorios para responsabilizarlos, sea inclusive hasta, ya emití carta de documento ayer, de los costos que implicó todo el movimiento, y que estoy dispuesto a que, recuperados esos costos a favor del municipio, van a ir para bomberos, digamos, porque quiero que todo eso que descansó no sea gratuito, porque descansó en una comunidad, una actividad privada que le es rentable los 365 días del año. Y esto no es yo pago impuestos para esto. Uno paga impuestos porque es obligación de todos pagar impuestos y mantener digamos, en todo caso, el impuesto que paga en el municipio es tasa de inspección de seguridad e higiene. Es una tasa para que lo controlemos, ¿no? Digamos, que controlemos lo habilitado, que sigue en las mismas circunstancias que fue habilitado. Para eso paga. Para atender estos problemas, no. Digamos, creo que tiene que hacerse cargo la empresa. Nosotros ya nos hicimos cargo y nos estamos haciendo cargo. Vuelvo a decir, esto no quiere decir llevo la responsabilidad de la empresa y el municipio no tiene nada que ver. No, nos estamos haciendo cargo, nos hicimos cargo y vamos a seguir poniendo la cara en la situación. Pero para nada estamos dispuestos a que se sirva de una comunidad, y creo que eso también es responsabilidad nuestra, hacer valer lo que la comunidad de Rivadavia vivió con estas circunstancias. Me contaba uno de los chicos, uno de los bomberos, que cuando llegaron al cuartel, la ropa de algunos que habían estado allí precisamente en ese trabajo, en el incendio, la tuvieron que tirar. ¿Seguro? Porque no había posibilidad de lavarla, de recuperarla, por el grado de toxicidad que tenía el líquido con el cual se había impregnado. La verdad que uno no puede, y vuelvo a decir, por el desconocimiento aún hoy de las sustancias que había. Nosotros estamos tomando como prueba pedazos de envase, tapas de envase que nos están dando que eran productos prohibidos a nivel nacional del uso, la comercialización del uso, digamos. Y estaban ahí guardados. Y estaban ahí guardados. Entonces, pero lo estamos deduciendo, estamos juntando y demás. Eso debería decirlo la empresa, digamos, porque además todo esto, ¿no? Toda esta consecuencia, ¿qué es lo que puede provocar esa nube? ¿A dónde va a bajar esa nube? ¿Qué es lo que hay que atender? ¿A qué estuvieron expuestos los bomberos, el personal municipal o lo que fuere, o el personal mismo de la planta? Digamos, toda esa información ellos la tienen, la deberían tener. En la clausura que se realizó en el día antes de ayer en el otro depósito, puntualmente establecido de forma clandestina, no nos coincide el stock que nos manifiestan con lo que encontramos más productos que lo que tienen estoqueado. Entonces, me parece que cuando uno emprende una actividad, y esto no es ya discutir la peligrosidad o no de los agroquímicos, es discutir la regularidad de cómo se presta los servicios. Cuando uno decide realizar una actividad o emprender una actividad riesgosa, sabe que tiene mayores requisitos. No me imagino una farmacia abierta de un día para otro, con depósito de remedios sin ningún control, sin ninguna trazabilidad de los productos. Y bueno, y ahí es donde esto tiene que ser un punto bisagra. Y estoy dispuesto a plantearlo, ya lo planteé en provincia, para coordinar cómo trabajamos en esto, pero también voy a ir a Senasa para definitivamente que se trabaje sobre la trazabilidad de los productos. No puede ser que el municipio no conozca los productos que circulan por el distrito. Y eso es... Eso es responsabilidad de Senasa. Eso es responsabilidad de Senasa.
¿Y por qué no actúa SENASA? Bueno, porque ahí, en esto de lo agroquímico, esto tómenlo de que viene en una posición, hasta si se quiere, quien la quiera tomar como política, yo creo que fue tirano. Durante mucho tiempo, cuando empezó el debate de los agroquímicos con fuerza y demás, yo creo que hubo hasta una intencionalidad política de bajarlo a los municipios. Porque el SENASA, digamos, en la última década no hizo absolutamente nada con respecto a los agroquímicos. Y poner a discutir a los municipios, a vecinos, a los aplicadores, a los productores, claro, a los empleados de planta, de agroquímicos y demás, una cuestión que no podemos resolver, como es el ingreso o no de determinados productos, digamos, es ponernos a discutir algo que no podemos resolver. Pero sí es claramente una intencionalidad política de un placebo. Y esto lo he dicho hace mucho tiempo, no lo digo ahora porque sucedió esto. Para mí era un placebo para ponernos a debatir cuestiones que no podemos resolver con cuestiones que debería haberse hecho, ¿no? Digamos, el SENASA, si cree que un producto es malo, no lo deja ingresar al país. Y además, de alguna forma, les exige a los productos que tengan trazabilidad. De hecho, la ley plantea que tenga trazabilidad. Trazabilidad que es como la tiene cualquier remedio, que puede ser el troquel, donde hay un contralor de dónde termina ese remedio. Si termina en un consumidor final, en qué lugar, claro, y demás. Bueno, eso a mí me llamó mucho la atención el día sábado en la conferencia de prensa cuando le pregunto al responsable regional de Defensa Civil por el tema de la cartilla, los productos que estaban allí almacenados, dice no había. Tal cual. No se encontró, no nos dieron, no existía. Porque, y bueno, y cuando uno ve la magnitud de la cantidad de productos y toma razón de la rentabilidad que produce ese negocio, me parece que es lo mínimo que deberían hacer, ¿no? Mantener todas las condiciones de seguridad. Y en eso yo siento, digamos, como representante de la comunidad, un desprecio por Rivadavia, por la empresa. Hay un desprecio, digamos. Un desprecio en el sentido de que no le importa el daño que pueda ocasionar, digamos, ni siquiera cumpliendo con los requisitos mínimos, que hay un montón de requisitos que no tienen que ver con el contralor, que tienen que ver con el uso diario, que el personal tenga las cuestiones diarias, que esto, ¿no? Que se pueda tener una información y demás, porque un accidente puede pasar y puede pasar en cualquier ámbito. Ahora, lo que no puede pasar es que no estén las herramientas para resolver digamos, de alguna forma certera o por lo menos nociva el accidente que se ocasionó. Uh-huh. Nosotros todavía hoy estamos estableciendo a ver cómo se ocasionó el incendio, porque tuvimos dos versiones, que fue cambiando a lo largo del día. Digamos. Yo la versión que tuve, apenas llegué allí, que fui uno de los primeros en llegar a la planta, es la que más creo porque es la primera. Estaban soldando en uno de los galpones y eso produjo el incendio. Bueno, después, casi como no se sabe uno así de maniobra y demás, pasó a ser un problema de que en realidad a veces un problema eléctrico. Yo creo en la primera versión, que es la que uno toma contacto. Bueno, pero uno de los bomberos que conoce de electricidad, me dijo, por un problema eléctrico no se produce este incendio. Y si hubo un problema eléctrico, que el incendio llegue a esa magnitud, cuando llegó bombero, cuando llegó el personal municipal, que fue la Guardia Urbana la primera en llegar y acudir, ya estaba el foco, digamos, un problema eléctrico en una planta que está en funcionamiento con gente trabajando y demás, no llega a esa magnitud por un problema eléctrico, se detecta antes. No digo que no se pueda prender fuego y que no se pueda haber generado el hecho, pero no en esa magnitud al momento de la alerta. Sí, pero de la forma en que estaban las llamas, en el momento que la autobomba ingresa, la primera autobomba de bomberos ingresa al lugar, yo lo estaba viendo, de la forma en que estaban las llamas, hacía rato que estaba prendido eso. No es que se había prendido hacía 5 minutos atrás. Tal cual. Y esto que estamos hablando son todas conjeturas, porque la empresa todavía no nos dio ni siquiera la palabra oficial para ver si, digamos, si podemos de alguna forma establecer cuáles fueron los errores o no, y establecer cuál fue la causa, digamos, en realidad cuándo se dio la alerta, quién llamó, todas esas cuestiones las tenemos que inferir, estamos trabajando en eso para ver cómo podemos cerrar la cuestión, estamos pidiendo inspecciones, por eso hicimos bajar a la policía ecológica, digamos, porque la verdad que no, tuvimos que trabajar todo desde afuera, encontrarnos con el escenario y trabajar de afuera. Y uno a veces, y creo que la primera actitud es dar explicaciones. Después uno puede estar de acuerdo o no con las explicaciones que se dan, si son veraces, si son corroborables o no. Pero por lo menos dar explicaciones. No puede ser que a hoy
todavía no tengamos una palabra oficial de la empresa. Una empresa que opera en el distrito, que tiene trabajadores de nuestra comunidad, que son el hilo más fino. Los trabajadores de la comunidad no tienen nada que ver con el manejo de empresas. Sí, sí, sí. Tienen que ver básicamente con la tarea diaria y con su fuente de trabajo, pero no tienen nada que ver. Y me parece que la política de la empresa ha sido despreciar a la comunidad que hoy, digamos, le permite operar y seguramente llevar adelante sus negocios. Cuando decís trabajadores de la comunidad, me vienen algunos mensajes y algunos comentarios en las redes sociales que habla, pero van a clausurar y hay gente de la comunidad que se queda sin trabajo. Bueno, lo que hay que analizar es el trabajo a costa de qué. Digamos, eso no lo quiero comparar, pero muchas veces se confunde el derecho, y por la escasez de trabajo que hay, digamos, de que por ahí si no estuviera en una situación de pleno empleo esto no sería problema. Y entiendo cada una de esas opiniones, son las que más entiendo. Comprendo y demás, porque cada uno está en su situación particular y se ve afectado. Pero para nada puedo eximir a la empresa. No es trabajo a costa de eso. Estamos hablando de cumplir la ley. No estamos ni siquiera debatiendo si la ley es vieja, si hay que mejorarla y demás. Estamos cumplir la ley, y lo mínimo es tu vida. Vuelvo a decir, el hecho podría haber pasado, pero con una cartilla, podría haber explicaciones mayores, podría saber cuál es la peligrosidad. Podríamos decir, en realidad, hoy ese depósito estaba habilitado en condiciones, tenía todos los estudios y demás, y pasó. Y tenía los productos que tenía que tener y pasó. Y bueno, tendremos que ver cómo mejoramos la situación. Pero lo que estamos viendo es que el depósito no tenía las condiciones de seguridad, que el producto que había inclusive no es el producto que esté autorizado ni siquiera digamos a nivel nacional, no estamos hablando de normativa local, que es una política de empresa, porque encontramos otro depósito sin habilitar y demás, totalmente lleno de producto, digamos. Ya uno empieza a encontrar un montón de cuestiones que hacen ponernos en aviso, y por eso digo que tiene que ser bisagra. Nosotros, lo que fui a hablar prácticamente con el OPDS, tiene que ver con hacer un esquema de trabajo donde nosotros los municipios podemos ser agentes de información. La ley de ambiente, en realidad, lo que nos genera es que los municipios no tenemos la capacidad técnica. Es lógico, la ley hace una inclusión de industrias de clase 2 y clase 3. Podemos sí corroborar clase 1, que son industrias de menor actividad, como puede ser, por ejemplo, una bloquera y demás. Pero no tenemos la capacidad técnica, ¿no? Cuando digo eso es que hay que tener inspectores profesionales y demás, y eso lo presume la ley, que los municipios no lo tienen. Entonces, pero sí, la ley nos habilita para que de alguna forma podamos ser agentes de información para que ellos puedan bajar, porque también tiene su limitación el OPDS. Tiene 30 inspectores para toda la provincia, una provincia que es variopinta. De hecho, cuando yo estaba hablando con ellos... ¿30 inspectores nada más? Claro, para trabajar en toda la provincia. Entonces, digo, bueno, no puede estar controlando regularmente el distrito de Rivadavia, pero sí puede actuar por inspección, porque en realidad lo venimos haciendo. El año pasado, ante unas denuncias de vecinos sobre algunos líquidos, llamamos al OPDS, vino, hizo los análisis y tiene la capacidad técnica y una respuesta técnica sobre la situación. Y bueno, en eso sí, seguramente no, ya está diagramado y ya estamos haciendo un relevamiento de todo lo que vayamos encontrando para dar contacto al IPDS, más allá de que el OPDS por sí mismo va a hacer un relevamiento seguramente. Entonces, y por el otro lado, para hacerlo bien en general, como es la cuestión de agroquímicos, SENASA autoriza, clasifica y da trazabilidad a los productos que pueden ingresar y que se pueden aplicar. La provincia controla medidas de medio ambiente y de seguridad ambiental y de impacto ambiental sobre los lugares donde se trabaja. Falló la provincia entonces acá, porque las medidas de seguridad no existían. No tenía, la provincia, el OPDS lo tiene habilitado como acopio de cereales. O sea, no había habilitación para acopio de agroquímicos. No estaba pedido, ellos lo que dan es la actitud ambiental, no es que ellos habiliten. Entonces no había solicitado a la empresa la actitud ambiental para tener agroquímicos. O sea que, por supuesto, si cuando, no... digamos, sí había presentado ante el OPDS la actitud ambiental para operar como acopio. Bueno, lo que hace el OPDS da esa licencia para operar de acuerdo al medio ambiente y estudios que ellos realizan. No es que... Recién cuando te da la actitud para hacer acopio de agroquímicos, ahí sacás la habilitación. Es uno de los requisitos para la habilitación. De hecho, el primer requisito para hacer ese estudio
el emplazamiento que lo da el municipio, que es la organización territorial, digamos, en qué lugares se pueden instalar y demás. En este caso, estaba en un lugar que podía funcionar, que es la radicación a 3 kilómetros en una zona que está, digamos, de alguna forma apta para radicarse y hacer esa actividad. Lo que no estaba eran las condiciones medioambientales y las aptitudes medioambientales ante provincia tramitadas para operar de esta forma, y aún peor, no estaba, digamos, tenía productos prohibidos, ¿no? Digo, todo. O sea, era un combo explosivo. Sí, tal cual. Y me parece que eso, primeramente, hay una responsabilidad de la empresa, vuelvo a decir lo mismo. Si no, el Estado debería ser como una especie de gran hermano, sabiendo que alguien un día decidió comprar un producto ilegal y meterlo en un galpón y llegar a tiempo para que eso no pase. No, ahí hay una decisión, es como casi, de alguna forma, combatir el delito, ¿no? El Estado puede tomar medidas preventivas en seguridad y demás, pero si alguien decide entrar a una casa y demás, no lo puede evitar. Y el hecho se da. Claro. Bueno, en este caso es lo mismo, digamos. Y vuelvo a decir, más una empresa que tiene toda la capacidad económica y técnica para saber cómo debe operar y en qué circunstancias debe operar. Y en esto no puede entrar en esta discusión, digamos, el productor o el aplicador. Estoy hablando de una empresa que decide instalarse agroquímicos. Esto es como poner a debatir a los usuarios de una farmacia, a quienes padecen una patología, a discutir sobre los remedios que llegan a la farmacia. No, es básicamente la agroquímica debe, digamos, tiene y sabe las condiciones, ¿no? Vuelvo a decir, una farmacia debe tener mucho menos rentabilidad que el negocio agroquímico y mucho menos capacidad. Y tiene que cumplir con un requisito que cumple. Claro, exactamente. Javier, ¿y cómo sigue todo esto? Para nosotros sigue mirando para adelante, digamos, mirando para atrás en lo que tiene que ver con las responsabilidades, que vamos a seguir actuando. Y para adelante en un relevamiento que nos pone a hacer, porque, digamos, se cae de maduro, pero hay cuestiones que no están debatibles, ¿no? Cuando se habla de las empresas que tienen que salir del casco urbano. Bueno, ese es otro tema, porque esto trajo a colación, y en las redes sociales lo habrás leído, te lo habrán comentado, la infinidad de mensajes y comentarios y pedidos para que 2 empresas se vayan del lugar donde están, ASP y Prunder, que están en el predio del ferrocarril sobre calle Mendoza una y la otra es Carlos Gadiel. Y ahí no hay mucho que discutir. El municipio ya habló, ya hay una ordenanza, ya hay una notificación, una promulgación del Departamento Ejecutivo y una notificación del Departamento Ejecutivo de que están corriendo los plazos para que se trasladen. Tenían un plazo de 5 años. De 5 años. Van 2 y medio. 2 y medio. Y bueno, digamos, tendrán que tomar la decisión de empresa que tengan que tomar. Y en esto uno puede ver un plan de trabajo y que pueda retrasar como toda obra y demás. Pero no hay excusa, no hay mucho que debatir, ya está claro, ya está debatido, ya está planteado. Digamos, lo que tienen que ir pensando es cómo readecuan su actividad a otro lugar, más allá de que nosotros venimos trabajando hace 2 años para darle una posibilidad dentro del parque industrial y demás. Que no es una obligación del municipio, pero sí creo que es una cuestión que puede facilitar la cuestión a la empresa, sobre todo para esta cuestión de que, bueno, que no se perjudiquen fuentes de trabajo y demás. Pero no puede ser fuente de trabajo a costa de otra cosa. Digamos, las dos cosas van por el mismo lugar. Digamos, la fuente de trabajo y cuidando la normativa y cuidando, porque los números dan. Porque no hay excusa para eso. No hay excusa para decir que uno no puede operar más y tiene que cerrar y dejar a empleados en la calle porque no puede cumplir con la ley. No hay excusa para eso. Cuando uno decide emprender una actividad, sabe que debe cumplir con la ley y que hay un montón de requisitos que los conocen, que están notificados y demás. Bueno, todo lo otro es malintencionalidad. Es poner siempre la presión sobre el Estado y la decisión sobre el Estado. Por eso veo con agrado que en esta semana se esté en el Senado, digamos, ya se dio media sanción en diputados y ahora pasó a senadores, a la ley de responsabilidad privada con respecto y la sanción con respecto a la corrupción estatal. Porque yo creo que la pata importante, digamos, porque la corrupción no es propia de la política. La corrupción es un problema estructural que es propio de la Argentina. Digamos, y donde hay un funcionario corrupto hay una empresa que está pagando para que el funcionario sea corrupto. Claro, y que inclusive, porque siempre se plantea como que el político le pide dinero, que sí, puede ser, digamos,
la verdad que no conozco, pero hay hechos que han surgido así. Pero también es cierto que las empresas presionan a la política también solicitándole o dándole, ¿no? Nadie puede desconocer que hay empresas que operan directamente y solamente con el Estado. Y esas empresas son las que van y presionan al político de turno para que la obra les sea a ellos. Y no jugar el libre, digamos, la libre disposición, que es una licitación pública, privada y demás. Y bueno, entonces, y no estoy victimizando al político, estoy diciendo que están, digamos, corrupta o, digamos, o comete que tanto el delito la parte pública como la privada, porque digo, hay una cuestión estructural, ¿no? Y siempre hay alguien, y la relación con el argentino, digamos, nuestra, y que a nivel mundial, ¿no? Pero digo que la relación de la corrupción empieza con, ante el primer cosa que no me conviene, esquivo la ley, y cuando me conviene me aferro a la ley, ¿no? Yo la verdad que no voy a permitir que la empresa plantee una cuestión de que digamos, ellos no tenían que ver, o que si lo habían controlado o no lo habían controlado. No lo voy a permitir, no por no sacarme el lazo encima, todo lo contrario, digo, vuelvo a decir, somos responsables en el sentido de que todo lo que pasa en la comunidad de Rivadavia somos responsables. Ahora, lo que de alguna forma u otra, siempre la responsabilidad está en el municipio. Ahora, lo que no voy a permitir es esa excusa cuando se sabe bien qué es lo que se tiene que hacer y cuando se ha violado todo, mirando solamente la rentabilidad del negocio. Porque no tengo duda que cada esquivo a la ley, cada gambeta a la ley, se ve solamente el número. Y me parece que la rentabilidad para nada tiene que contraponerse con el cumplimiento de la ley. Eso está claro, digamos, porque la ley son los consensos que hemos generado, que ya no hay más debate. Vuelvo a decir, no estamos debatiendo, no hay una apreciación si los agroquímicos son buenos o malos. Son cosas que ya están zanjadas, son discusiones que ya están en ley, ya está, ahí hay de acuerdo. Hay una ley y hay que cumplirla. No se debate, después seguirán otro debate y saldrá otra ley. Ahora se debate por qué no se cumplió la ley. Claro, acá no se cumplió la ley y no se cumplieron cosas mínimas que deben cumplirse. Y las otras mínimas que tienen que ver con la relación con la comunidad, la relación del individuo con el individuo, el humano. ¿Es tarde para que la empresa ya venga a dar explicaciones? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Digamos, porque toda la explicación que nos da la empresa es trabajo que nos estamos ahorrando en todo este tiempo de tratar de descubrir qué es lo que había, qué es lo que pasó y sobre todo cuáles fueron los daños. Digamos. Toda explicación puede ayudar. Y sobre todo si hay alguna cuestión observable del municipio también resolverla. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué pasa con todo ese líquido que la tierra chupó en ese lugar y que va a las napas? Sí, básicamente el impacto ambiental que eso puede producir. El OPDS exigió a la empresa que contrate, Policía Ambiental, que contrate una empresa de líquidos que ya vino, que absorbió todo el líquido, lo llevó a destino final, que lo desactivan y demás, vino un camión, y hoy creo que restaban trabajar, no sé si desde ayer por el clima, por los barros que quedaron, pero obviamente ayer con la lluvia y demás, obviamente que opera por napa. Por eso, todo lo que, digamos, si vienen y nos dicen estaba tal producto, nosotros podemos saber a ciencia cierta cuál, digamos, no sé si a ciencia cierta, pero podemos estimar el daño que ocasionó el hecho. De esta forma lo tenemos que inferir. Y la verdad que lo que venimos observando e infiriendo por algunas cosas que estamos observando y prueba que se está recolectando es que digamos, es más grave de lo pensado.